Hola, buenas tardes, mucho gusto. Me llamo Rodrigo Caleb Izquierdo Soto y hoy, 19 de abril del 2020, les voy a dar una breve explicación acerca de la ruptura, como vemos aquí, de la ruptura del tendón de Aquiles. Yo soy de la Universidad Mundial de Baja California Sur, mi especialidad es fisioterapia y hoy voy a dar un breve vistazo acerca de esta patología, ya que es algo que muchas personas pueden padecer constantemente. Siguiente, por favor. Ahora, primero, antes que nada, vamos a ver temas a desarrollar. Como vemos aquí, lo primero que vamos a hacer es ver anatomía muscular, ósea y algunos ligamentos que lo conforman. Por ejemplo, los músculos que rodean el tendón de Aquiles, que representa algunas de sus características, por ejemplo, patología a desarrollar. Nombre de la patología, su nombre científico, junto con alguna definición que lo representa, sus características principales, cómo se conforma, de qué áreas del músculo está conformado, causas, cuadro clínico. Voy a hablar acerca de una mujer de 64 años de edad, la voy a usar como ejemplo, ya que ella sufrió muchas dificultades en su recuperación. También exploración física, como yo como fisioterapeuta puedo ver si mi paciente tiene mucho dolor o se ha esguinzado o si es una ruptura parcial o total, dependiendo mucho de la persona. También depende de su edad y de su forma y de lo siguiente. Ahora, diagnóstico. ¿Cómo verificar si está totalmente roto o si la hinchazón o el dolor es fuerte o leve? Después de eso vamos a ver el tratamiento médico, o sea, qué tratamiento es más convencional para la persona, si quirúrgico o no quirúrgico o convencional, que es un tratamiento menos invasivo para la persona. También depende mucho de qué clase de esguince o dolor haya pasado al paciente y también su edad, sexo y otras características que lo conforman. Y por último, mi parte favorita, manera terapéutica, o sea, relacionada con la fisioterapia, que es mi rama. Siguiente, y una breve conclusión después. Ahora, para comenzar, voy a hablar de los músculos que corresponden en esta área. Primero comencemos por ver este cuadro de aquí. Voy a hablar acerca de los músculos profundos que lo corresponden. Como vemos aquí, el flexor largo del primer dedo, su origen está en la cara plantar de la tercera cuña. Del cuboide, desde ahí se abren a dos fascículos como V. Su inserción vendría siendo en la cara lateral de la base de la primera falange, o sea, del dedo gordo. Como podemos ver aquí, hice una pequeña pie escala acerca de la área que me corresponde, o sea, acerca de la parte de un miembro inferior. Como vemos aquí, este es el pulgar, vendría siendo la tercera área de la falange, o sea, el tercer dedo gordo. Una función vendría siendo el flexor metatarso falángico del primer dedo y un estabilizador plantar del arco. Siguiente imagen, por favor. Como vemos aquí, en este ejemplo, podemos ver aquí, en esta área de aquí, vendrá siendo donde lo corresponde en el primer flexor largo del dedo. Regreses a la diapositiva, por favor. Ahora el siguiente músculo vendría siendo flexor largo de los dedos. Su origen vendría siendo el tercio inferior del peroné. Su inserción, última falange del dedo gordo. Y una función principal, como vemos aquí, vendrá siendo flexión del dedo gordo del pie. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver una pequeña ilustración acerca del área que le corresponde. Está cerca de los gastrocemios, o sea, al área de aquí, aproximadamente aquí, como vemos en esta imagen. Regreses a la otra, por favor. Ahora el tercer músculo vendría siendo tibial posterior, origen cuerpo de la tibia y el peroné. Su inserción navicular cuneiforme en medial y cerca de los metatarsianos, o sea que la parte de la planta del pie que se corresponde con 7 huesecillos que lo conforman. Y una función, o sea, la aducción del pie y flexión plantar del pie, o sea, una plantiflexión.
si se puede, vendría siendo esto, una plantiflexión. Siguiente, por favor. Y aquí vendría siendo el ejemplo. Su tibial posterior pues, vendría estando aquí cerca de los gastrocemios como el anterior. Siguiente, por favor. Ahora los últimos tres músculos que lo conforman. Tríceps sural. Su origen vendría estando, está conectado al pie a través del tendón calcáneo, teniendo tres cabezas que derivan de las dos masas principales del músculo. Su inserción es el tendón de Aquiles, que es la área donde vamos a hablar a continuación. El calcáneo, y una función es flexión plantar. O sea, las tres tienen la misma función, una plantiflexión. Siguiente, por favor. Como vemos aquí en este ejemplo, vemos que está cerca de los gastrocemios, que es la área de aquí. Regreses a la otra, por favor. Cabe destacar algo muy importante de estos dos músculos. El gastrocemio junto con el sóleo son tejidos musculares que se unen junto con el talón y eso conforman el tendón de Aquiles. Ahora el gastrocemio, su origen es el cóndilo del fémur, su inserción es el calcáneo junto con su función que es una plantiflexión. Y pues el sóleo vendría siendo la tibia y el peroné, ese vendría siendo su origen, junto con su inserción que es el calcáneo y ya su respectiva función vendría siendo una plantiflexión. Siguiente imagen, por favor. Ahora, como vemos aquí, el gastrocemio vendrá siendo toda la área de aquí, como vemos en esta imagen, que está cerca del tendón de Aquiles. Y el sóleo, pues vendría estando la área de aquí junto con el gastrocemio, que es lo que le corresponde. Siguiente imagen, por favor. Ahora, para pasarnos al siguiente tema, siguiente punto importante, vendría siendo que hablaremos sobre los músculos. La musculatura ya la pasamos. Ahora vamos por los componentes óseos, que son los huesos que lo conforman o que conforman el tendón de Aquiles. Pues, como vemos en las imágenes de aquí, el calcáneo es un área respectiva que lo corresponde, que está un poco arriba del tendón de Aquiles, junto con la tibia, el peroné y, como vemos aquí, los navículos, las cuñas y los metatarsianos, que son la planta del pie, como dije anteriormente, que se conforman por unos 7 huesecillos, pero no voy a enfocarme tanto en eso. Nomás los voy a nombrar y les voy a decir dónde se ubican. O sea, como vemos aquí en este pequeño ejemplo, que está cerca de la parte delantera, el peroné, junto con el navículo, las cuñas, etc. En la parte trasera, junto con el tendón de Aquiles, está pues ya el calcáneo un poco más abajo. Les voy a leer un poquito de algo muy interesante acerca de esto. Por ejemplo, el tendón de Aquiles mide aproximadamente 15 centímetros de largo y empieza cerca de la mitad de la pierna, como vemos aquí. Recibe fibras musculares, porque obviamente está compuesta de estas. El hueso está relleno de tejido areolar y adiposo a lo largo de su cara lateral, pero está también la vena safoide, safena menor. Ahora, la siguiente diapositiva, por favor. Hablaremos acerca de unas de las características principales, como qué es y de qué se conforma dicho tendón. Primero, algo muy importante que se debe de saber es que el tendón de Aquiles es el tendón más resistente, más fuerte que los seres humanos poseen. Es la extensión tendinosa de 3 músculos principales, que vendría siendo el sóleo y los gastrocemios, como comenté anteriormente, y el plantar delgado. Ya que los tejidos musculares del gastrocemio y del sóleo, como dije antes, se unen junto con el talón para formar el tendón de Aquiles, como vemos aquí. Pasa por detrás del tobillo, o sea, la área de aquí pasa detrás del tobillo y es el más grueso y fuerte del cuerpo. Empieza por la mitad del pie, como vemos aquí, tendría razón. Comenzaría por la mitad de nuestro pie, de nuestra extremidad inferior. Se inserta en la parte central de la superficie posterior del calcáneo. El tendón se abre un poco en su extremo inferior. El tendón es el más fuerte y un poco más resistente. Es un fuerte cordón fibroso que conecta los músculos de la parte trasera de la pantorrilla con el hueso del talón.
El tendón de Aquiles es un fuerte cordón fibroso que conecta los músculos de la parte trasera de la pantorrilla, como vemos aquí. Siguiente dispositivo, por favor. Hablaré acerca de una definición de esta respectiva patología. Primero, su nombre científico vendrá siendo rotura parcial del tendón de Aquiles. Como vemos aquí, tengo una breve descripción, pero yo les voy a hablar sobre otra para que haya un poco más de información acerca de esto. Se produce cuando se rompe una parte del tendón de Aquiles, se conecta por medio del músculo de la pantorrilla al hueso del tendón. O sea, es un desgarre debido a una fuerte sobrecarga por medio de un deporte o depende del paciente o de la carga que se haya generado. Repentinamente suele tratarse de una separación completa del tendón. Muy pocas veces se ha visto que un paciente haya sufrido una ruptura parcial o total. Muy frecuentemente es una ruptura total. Así que el tendón, por ejemplo aquí, esto es el tendón, este palito, se llegue a romper. Ahora, sucede en puntos más estrechos del tendón, en la zona de transición entre los músculos y el tendón. A veces hay una rotura del tendón muy poco habitual, o sea que la zona de la inserción del calcaneo, porque se inserta principalmente en esa área de ahí. Siguiente dispositivo, por favor. Ahora hablaré acerca de causas, daños y preocupaciones que pueden llegar a afectar dicha patología. Primero, hay algunos factores de riesgo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, sexo, edad, síntomas que pueda llegar a padecer el paciente, opción de tratamiento, qué dificultades puede llegar a pasar a un paciente sedentario o activo en las actividades deportivas. Y también afecciones y problemas físicos. Por ejemplo, si hablamos del sexo, los varones tienen un poco más de probabilidad de padecer una ruptura parcial del tendón de Aquiles, y más los deportistas, que son muchos, ya que los corredores, los atletas de salto, que saltan obstáculos, tienen más probabilidad de lesionarse esto, junto con los acróbatas o al momento de brincar, hacer un movimiento brusco, pueden lesionarse por la sobrecarga que generen en su extremidad inferior, o sea, cerca del tobillo. ¿Ok? La edad. Pues la edad vendrá siendo más frecuente en gente mayor. También la gente mayor lo puede llegar a padecer. Y jóvenes, pues muy pocas veces, solo si se sobrecargan en sus actividades deportistas. Problemas físicos, pues puede llegar a padecerlo cualquier persona, tanto si está sano o enfermo, depende mucho. Y unas afecciones, pues podría ser que pueda, ¿cómo se dice? Que pueda llegar a padecer un riesgo por problemas arteriales, también por una presión de las arterias, bueno, por una presión arterial también puede llegar a padecer, y obesidad. Unas opciones de entrenamiento vendrá siendo no esforzarse tanto al momento de estar elaborando una actividad física. Y síntomas que puede llegar a padecer esta persona podría ser hinchazón, un gran dolor y un sonido, y percatarse de un ruido totalmente fuerte, porque al momento de lesionarse se puede escuchar como si hubiera tronado algo, si hubieran roto una rama. También hay una imposibilidad de moverse. El paciente no va a poder moverse en ningún momento y va a sentir un fuerte dolor. Va a sentir que la área está como que rojiza y caliente, dando a entender que está roto o que se lesionó fuertemente. Siguiente dispositivo, por favor. Y aquí vemos algunas causas que quise agregar. Por ejemplo, sobre un exceso de extensión del tendón, o sea que la persona se esté excediendo constantemente. Otro podría ser una práctica de deporte ocasional, o sea que se exija mucho a sí mismo, que no deje reposar su cuerpo como es debido. Una rotación excesiva de
de la parte del cuerpo, o sea, de que esté flexionando mucho el tendón y eso puede llegar a hacerlo un poco más propenso a que se rompa. Traumatismo, o sea, golpes en esa respectiva área. Por ejemplo, los futbolistas cuando hacen los barridos o les golpean en la espinilla, puede generar una ruptura en cualquier ocasión. También uso de mal calzado y arco del pie demasiado alto. Eso también puede generar un percance para dichos pacientes. Siguiente dispositivo, por favor. Cuadro clínico. Ahora aquí hablaremos sobre factores que ponen en riesgo al paciente. Cómo se presenta esta patología, qué tan frecuente es que se diagnostique en una persona sana o en una persona enferma. Depende mucho de la persona también. Por ejemplo, nosotros como fisioterapeutas tenemos que estar precavidos junto con el paciente. Tenemos que estar al tanto de cuándo pasó la ruptura, si siente hinchazón, cuánto tiempo tardaron del lugar de la fractura, del lugar donde se ocasionó, hasta un centro médico, porque originalmente cuando sienta un dolor o algo pase, tiene que ir directo a un lugar médico para atenderlo inmediatamente, porque uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar. Así que tenemos que saber si hay tumefacción, dolor, hinchazón, capacidad de inmovilizar el pie. Si no lo puede mover es porque se rompió totalmente. También depende en qué parte del cuerpo haya sido, pero si escuchó un fuerte dolor significa que se rompió el tendón. Bueno, también deriva mucho de lo que haya pasado, y un tiempo de recuperación estimado no se sabe hasta que haya una radiografía o un estudio o una imagen o una resonancia magnética. También hay diferentes factores. Es típico notar un hundimiento en el curso del tendón y además desaparece el reflejo del tendón de Aquiles, o sea que el reflejo, al estar roto, pues está muy difícil saber si está bien o mal. Y una manera para tratar de evitar más dolor es el método RICE. O sea, reposo, hielo, compresión y elevación de pie. La elevación de pie es para reducir la hinchazón, o sea que el pie no sufra más, y también para que el paciente se pueda recuperar con más facilidad. Siguiente dispositivo, por favor. Ahora, exploración física. Lo principal de esto es que nosotros podamos ser precavidos y ver los síntomas que el paciente esté presentando. Por ejemplo, una fuerte hinchazón, un fuerte dolor en la pierna, por medio de una resonancia magnética, como vemos aquí en este ejemplo. Yo tomé la radiografía aquí a mi derecha de una señora de 64 años de edad con una ruptura parcial del tendón de Aquiles por medio de una rehabilitación del método convencional, ya que, como podemos notar aquí, en su tendón lo vemos un poco extraño. Eso quiere decir que sigue roto. Esta radiografía es de 2 semanas después de su lesión. No soy experto en verificar radiografías, pero podemos notar que hay una singularidad en esta radiografía, porque aquí vemos una radiografía un poco más sana que la anterior. Esto es porque esta es de un paciente sano sin ninguna fractura o lesión. Por ejemplo, también una exploración con rayos X podría darnos un enfoque más notable si se llegó a romper o lesionar el tendón, junto con un ultrasonido. Eso es un poquito más si el paciente sigue sufriendo dolor. También hay que percatarnos que si hay mucha hinchazón o mucho dolor, dependiendo de la gravedad de la lesión. Cabe destacar que ocurre con mayor frecuencia en hombres de 30 a 40 años. Las mujeres no lo padecen tanto, pero un gran porcentaje de los hombres sí lo llegan a padecer, y más si son deportistas de hace años. Un signo y síntomas vendría siendo que se caracteriza por presenciar dolor intenso, incapacidad de caminar, inflamación localizada en la parte posterior del tobillo. Siguiente dispositivo, por favor.
Una manera de diagnosticar dicha patología vendría siendo enrojecimiento, dolor al palpar dicha área y incapacidad de moverse, o sea que el paciente no pueda apoyar el pie y muy difícilmente va a poder hacer sus actividades ya que está totalmente roto. Pues una manera de verificarlo, como dije anteriormente, es por medio de una resonancia magnética, ya que es una ilustración de los tejidos del cuerpo, o sea, del área donde estemos verificando. Como vemos aquí, este es el mismo caso clínico que decidí agregar en esta presentación de la paciente de 64 años de edad. Como vemos aquí, no puede apoyarse correctamente. Comentaba en el estudio que sentía mucho dolor si llegaba a estar 10 minutos parada. Así que también hay que tener cuidado con eso, porque si no podemos ocasionarle más daño al paciente. Tenemos que verificar si hay dolor, calor, hinchazón, como en los casos más simples, para que así no le ocasionemos más gravedad o daño al paciente. También una manera de verificar si está roto o no es apretar el músculo de la pantorrilla para ver si el pie provoca una flexión automática, y si no es así es porque está roto, así que no puede ocasionar una flexión automática si el tendón está roto. Siguiente dispositivo, por favor. Ahora hablaremos sobre un tratamiento médico. Existen dos tratamientos que se pueden llevar a cabo, un tratamiento quirúrgico y un tratamiento convencional o no quirúrgico. También hablaremos sobre fases que se llevan a cabo, quiénes son aptos para este método, tiempo aproximado de recuperación, método más eficaz, pero depende mucho de los pacientes y también de la edad y el sexo también. Y métodos de rehabilitación. Por ejemplo, en cada método existe algo positivo y negativo. En el quirúrgico hay un porcentaje de infección muy probable porque es una invasión a tu mismo cuerpo. El cirujano te abre y pues invade mucho la área donde está reparando. Hay buenos beneficios. A lo largo del tiempo se ha descubierto que es bueno para los deportistas de alto rendimiento porque la rehabilitación es un poco más corta y pueden regresar a sus actividades a lo más rápido posible, pero con el índice de infección postquirúrgica, así que puede llegar a afectar mucho. Y el tratamiento convencional, pues es un tratamiento menos invasivo, ya que lo requerido es nomás tener a los pacientes entablillados y tratar de que no se muevan en lo absoluto. Es más recomendado para gente mayor, porque así es menos invasivo para ellos mismos y tienen menos probabilidades de que algo suceda. Como vemos aquí, la primera fase que se debe llevar a cabo después de una ruptura del tendón de Aquiles vendría siendo la inmovilización, para que así haya más probabilidades de recuperación más rápida. Depende de la edad a nivel de las actividades físicas que esté llevando a cabo, porque una persona sedentaria no tiene tantas complicaciones que una persona activa constantemente. Y la gravedad de la lesión, las personas más jóvenes y activas pues sufren más, como dije anteriormente. Los deportistas jóvenes aceptan mayormente más el tratamiento quirúrgico, ya que aproximadamente de recuperación llegan a 3 meses y después de esas actividades físicas, como correr, saltar, depende mucho de su circunstancia y de qué tan grave fue ese dicho tratamiento. Siguiente dispositivo, por favor. Siguiente. Ahorita primero hablaremos sobre la quirúrgica. El tratamiento quirúrgico proporciona mejores resultados funcionales, o sea que el tendón de Aquiles tiene menos probabilidades de lesionarse nuevamente, pero hay un alto índice de infección post cirugía. Aproximadamente se ha estimado que hay un 8% de probabilidad que haya una infección en dicha área, provocando así que el paciente se pueda sentir enfermo, mal, o que se tenga que volver a abrir para ver qué está pasando. Y si llega a deducir tarde que se infectó esa misma herida, el paciente
pues podrá granguenarse la carne, los tejidos se pueden morir y en casos muy fuertes pues se tendría que amputar, pero nunca se ha llegado a ese caso, así que pues vendría siendo en casos extremos. Uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar. Por ejemplo, pero hay un alto índice de infección post cirugía y una recuperación funcional más prolongada. Por ejemplo, arriba por favor, anterior. Pues un ejemplo vendría siendo mi paciente de 64 años de edad. Ella optó por una cirugía, por un tratamiento convencional, así que esta manera sería más recomendado para la gente mayor y no consta en que una dificultad vendría siendo que el tendón se puede llegar a romper, a lesionar con mayor facilidad, porque nomás se está recuperando por el tiempo, por la inmovilización y el caso es que pues llega a ser más difícil para el paciente. Por ejemplo, este tipo de tratamiento puede proporcionar una buena alternativa si no quieren que el paciente sufra más daño. Ahora hablaré un poquito más sobre el tratamiento conservador. Mantener el tendón. Retomando el tratamiento conservador, pues es más fácil y menos invasivo. Siguiente imagen, por favor. Siguiente, por favor. Ahora, la parte que más me gusta a mí. Hablaré acerca sobre el manejo terapéutico en la rama de la fisioterapia. Nosotros como futuros fisioterapeutas tenemos que estar al pendiente de nuestro paciente. Si cuando nos llegue una persona que haya sufrido una ruptura parcial del tendón de Aquiles, tenemos que saber cuándo se lesionó, cuántos meses o semanas llegó lesionado, qué tan fuerte fue su dolor. También algo muy importante es qué método médico decidió tomar el paciente, quirúrgico o convencional, porque dependiendo de qué haya decidido el paciente, nosotros vamos a optar por el mejor método para que así pueda haber una recuperación y una rehabilitación del músculo, para que así las funciones básicas como caminar, flexionar, sean más óptimas para el paciente. Por ejemplo, aquí en la rehabilitación se tiene que hacer aproximadamente 2 semanas de reposo total, o sea que la pierna esté entablillada y no se use para nada. De 2 semanas a 6 semanas, aproximadamente 1 mes y 2 semanas, se moviliza con una bota que permite la inmovilización de la pierna, o sea, del tobillo, que permite la marcha y la flexión, la dorsiflexión y la plantiflexión, arriba y abajo. También de 2 semanas a 2 meses, aumento del entrenamiento de fuerza y flexibilidad, o sea, constante entrenamiento para la resistencia y así también permitir que los músculos no se atrofien, porque toda la pierna va a estar entablillada, provocando así que el músculo no pueda flexionar y recuperar toda su fuerza. Ahora, para terminar, 3 meses de entrenamiento. Después de los 3 meses, el deportista puede llegar Siguiente imagen, por favor. Para finalizar, una conclusión personal de mi opinión. En lo personal me gustó mucho esta patología, ya que es algo que una persona constantemente puede llegar a padecer, y yo como futuro fisioterapeuta me da gusto aprender y entender un poco mejor acerca de esto, porque yo ya sabré qué debo de hacer en circunstancias graves y cómo manejar dicha patología a una ruptura que pueda llegar a padecer un familiar, dependiendo de las circunstancias graves que haya padecido. Y pues agradezco mucho su atención, futuros amigos.
Espero que todo esté bien en estas circunstancias y agradezco mucho su atención. Muy amable, gracias. Dejen su like.